Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 13, voy a leer eh, mm, del versículo 7 en adelante, Romanos 13 7, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, aquí Pablo está hablando, hermano, directamente de qué es el amor. Y cuando nosotros abordamos un tema, lo primero siempre es definirlo. Si yo le pregunto a usted, al pastor, a cualquiera, qué es el amor, es muy difícil hacer una definición que nos satisfaga a todos. Algunos van a decir, bueno, es que yo siento, porque el amor principalmente está determinado en nuestra cultura por el sentir, porque siento. Entonces la gente cuando está enamorada se casa, pero cuando ya se le pasó el amor, se divorcia. ¿Por qué? Porque se acabó el amor. Entonces, si se acabó el amor, ¿puede haber sido amor? Recuerden lo que, como Pablo define, voy a ir, y ustedes se lo saben, pero lo vamos a leer. Estamos en la definición, no, todavía no entramos al tema, pero es interesante lo que Pablo le enseña a los corintios en el capítulo 1 de Corintios 3, un texto muy, muy, muy conocido, pero que de todas formas nos sirve como referencia para lo que estamos mencionando. Este capítulo se llama La preeminencia del amor en la mayoría de las Biblias. Pablo dice, versículo 4, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, mire, nunca deja de ser. O sea, si alguien se enamoró y se le acabó el amor, es que nunca tuvo amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si yo me detengo en esta definición que da Pablo, que es tremenda, si yo me detengo, el amor primero es sufrido. Yo, no sé si usted iba a hablar de mí por ahora, cuando era joven pensaba que el amor era rosas, mariposa en la guata, una cosa que, suspiro que estoy enamorado. Y cuando los años pasan, la Biblia lo primero que me dice es que el amor no tiene nada que ver con eso. Quizás el enamoramiento sí, pero el amor no tiene nada que ver con mariposa, con que me latió el corazón, con que no dormí en la noche, con no, qué maravilla. No. El amor lo primero que dice la Escritura es que es sufrido. Cuando Cristo se entregó por nosotros, por amor se entregó para morir en una cosa. Mire qué amor más tremendo. Exacto. ¿Qué amor más tremendo? Luego es benigno, es decir, el amor busca hacer el bien. Hay hombres que, no sé si ahora, pero antes le pegaban a la mujer, la maltrataban, le pegaban un combo, una bofetada, porque amaban supuestamente a la mujer. Como un hombre que golpea a una mujer, insisto, no sé si hoy, quizás hay, va a decir que la ama? Si el amor es benigno. Como un hombre que maltrata a sus hijos, los tiene pasando hambre, no les provee, va a decir que ama a sus hijos. Luego el amor no tiene envidia. Usted no puede sentir envidia de su cónyuge, de su hijo, de su hermano en la congregación, porque el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, nada, nada indebido. Luego dice la Escritura que no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Si usted tiene rencor contra alguien, usted no tiene amor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mi hermano Marco. Wow. Buen tema, sí, extraordinario. Fíjese que usted hablaba del amor benigno de Dios. Aquí estamos abarcando toda el área, tanto familiar como el área congregacional, en nuestras relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Y fíjese lo que recién conversábamos. El mundo dice que nosotros tenemos que poner la otra mejilla. Eso es cierto, la Biblia nos manda, si le golpean la mejilla, poner la otra. Ahora, quien demostró un tremendo amor en todo sentido de la palabra fue Cristo el Señor. Ahora, entendemos que como cristianos, si tenemos las marcas de Cristo, si fuimos llamados por el Señor, no está hablando del enamoramiento como habla usted. Está hablando del amor como el fruto del Espíritu que abarca no solamente la vida espiritual, sino que abarca también la vida matrimonial, las relaciones interpersonales. Comúnmente el mundo cristiano, el mundo evangélico, sí, yo tengo amor porque amo a mi hermano de la iglesia, amo a mi pastor, pero en mi caso no tengo amor para mi suegra. Pero la Biblia nos muestra que el amor es sufrido. Todo lo soporta. Así que si no soporta a la suegra, no tiene amor. Si somos radicales en la palabra, ¿no es cierto? Sí, el amor es eso. Es manifestar el amor que Dios derramó a través de Cristo. Cristo es la esencia del amor personificada. Por lo tanto, lo que hizo Cristo es lo que yo también tengo que hacer. Y ahí, en lo que conversamos hace un rato atrás, hay una dicotomía entre el ser evangélico y ser cristiano. Porque el cristiano trata de cumplir esto. Y cuando no lo cumple, se aflige. Se aflige el corazón, se aflige el alma. Señor, no estoy cumpliendo esta palabra. El evangélico no. El evangélico dice, ya el Señor lo hará en mí. ¿No es verdad? Dejamos que ya Dios lo va a hacer. No, si esto no lo tengo, el Señor, yo no tengo amor. De ese amor que tú me exiges a mí como si yo soy cristiano. Como cristiano yo tengo que reflejar este amor. No lo tengo, ¿qué debo hacer? Señor, pone en mí este amor que tú demostraste hacia mí, porque Cristo al Señor le estaban golpeando y le dice, Señor, perdona porque no sabe lo que hace. ¿No es verdad? Claro, mire, a mí me pasa, no sé usted, hermano Marco, que cuando uno va a la Biblia, no al criterio del pastor, no al criterio del hermano, no al Exacto. libro, no a la Biblia, uno dice, chanfle. O sea, lo que Dios define por amor no tiene nada que ver Claro. con lo que definimos nosotros. Exacto. Voy a poner ejemplos muy quizás burdos, cotidianos. Si yo vendo droga, no la vendo, pero es un ejemplo que daña a mi prójimo, ¿estaré amando a mi prójimo? No. Difícil. Si yo tengo conductas que son agresivas, que lesionan a las personas, si yo no sé, soy una persona violenta, ¿estaré amando? Porque voy a volver ahora, y estamos recién en la introducción, así que no se aparte de la sintonía. Amén. Voy a volver a lo que leímos. Pablo dice, primero dice Pablo, y quiero hacer una interpretación primero de lo que Pablo dice. Primero dice Pablo, pagad a todo lo que debéis. O sea, Pablo introduce como introducción a este tema las deudas. Es decir, Pablo dice, no debas nada a nadie. Pero no está hablando del dinero, ojo. Inicialmente no está hablando del dinero. No. Dice, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, es decir, pague sus impuestos. ¿Cierto? Pague sus impuestos. Difícil pagar los impuestos. Aquí no se nota mucho. Pero, por ejemplo, los que pagan contribuciones, los que pagan distintos impuestos, es difícil pagar el impuesto. Uno no los paga muerto la risa. Puedo dar hermano. una caluquita ahí, mire. Yo sé que hay muchos hermanos que son empresarios, que tienen trabajadores. Hermano, que usted que es jefe, empresario, tiene trabajadores y tiene que pagar las imposiciones, páguelas, porque no son suyas. Porque usted ahí también tiene que mostrar el amor de Dios hacia sus trabajadores. Sean impíos o sean hermanos, usted tiene que pagar las contribuciones, las imposiciones de sus trabajadores, no solamente declararlas, sino pagarlas. Porque ahí también usted está mostrando su amor, porque ese trabajador es el que está trabajando a usted. La Biblia nos manda incluso
que si nuestro jefe o nuestro patrón es creyente, debemos tenerlo también en alta estima. Pero eso también tiene que venir de allá para acá. Exactamente. ¿No es cierto? Tiene que venir de allá. O sea, yo soy cristiano, tengo una empresa, tengo un trabajador, yo también debo pagar el impuesto que mi trabajador me merece por el trabajo que me está prestando. Continúa. Exactamente. Súper bien. Entonces Pablo empieza hablando de que nosotros no debemos deber nada a nadie. Primero, tributo, tributo. El que impuesto, impuesto. Incluso aquí habla del respeto como una deuda. Exacto. Al que respeto, Exacto. respeto. ¿Respetar a quién? Al presidente. Me cae mal el presidente, pero es el presidente. Claro. ¿Cierto? Sí. Me caen mal los políticos. Yo, a mí personalmente, lo voy a decir con sinceridad, yo odio a los políticos. Porque son sinvergüenza, mentirosos, de todo lo que quiera. Pero yo no puedo ir a decirle a un político falso, esto, no puedo tratarlo mal. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Porque la Biblia dice, al que respeto, respeto. Y en otro texto el apóstol Pablo dice que las autoridades que hay han sido por Dios establecidas. Exacto. Yo recuerdo que hay hermanos que dicen, no, hay que ir y funar al político. No, hermano, usted no tiene que ir a funar a nadie. Usted hace poco dijo, van a funar al pastor Rocha. No, si no hay que funar a nadie, hermanos. Esa no es una conducta cristiana. Exacto. No hay que funar gente. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hay gente que hay que honrar. Hay que honrar al carabinero, es una autoridad. No es el Paco, perdone, no es el Paco, es el carabinero. Hay que honrar al carabinero. Hay que honrar a una persona que está trabajando, porque cuando usted va a un local, por ejemplo, de comida, sea rápida, sea un restaurante, esa persona es dueño de ese local. Claro. Usted no es el dueño. Usted está en una propiedad privada. Por lo tanto, usted le debe respeto a esa persona. Entonces, Pablo introduce el tema hablando, mire, usted primero no tenga deudas económicas, de impuestos, de esto, de respeto, de honra. Pero no solamente no deba. Esto es lo interesante que dice Pablo. Dice, no se quede solamente en el respeto. ¿Me entiende? Porque hay gente que dice, no, yo respeto a todo el mundo, está bien. Pero eso no es suficiente. Claro. Eso no es suficiente. Luego Pablo dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no es una conducta pasiva. No es neutral. Usted, por ejemplo, si pone un cactus o un árbol, ese árbol es neutral. Si usted choca con el árbol, la culpa no es del árbol. El árbol estaba ahí. Pero nosotros no somos árboles, por lo tanto no estamos llamados a ser agentes pasivos. Nosotros tenemos que tener acciones activas, propositivas. ¿Ok? Entonces dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, está tan interesante el tema que vamos a ir a una alabanza, pastor, y vamos a volver con este tema de bendición en esta hora. ciertamente abandonarte, sé que moriría. En esa cruz te hiciste dueño de mi vida, pusiste fin a lo que tanto me afligía, me diste libertad, me diste salvación. Porque sabiendo que eres grande y poderoso, lo dudo tanto, Dios. ¿Será que parte de mi ser te ha abandonado? ¿O alguna brecha ha sido abierta a los pecados? Tristeza en mi alma. El fondo pero me hablas a través de tu palabra
para buscar más de ti. Haber caído en la rutina religiosa nunca me hará feliz. Ahora comienzo a comprender por qué te amo y te amo más y más. Y al valorar tu sacrificio en el madero, Cristo vuelvo a entonar. Te necesito como el sol de la mañana, clama mi alma. Porque mi vida ha sido anclada en tu presencia, por ti cambiada. Aunque me encuentre en días de gran amargura, tú me sustentarás. Señor, la gloria de tu nombre nunca morirá. Enaltecido seas por la eternidad, Señor. Engrandecido seas por la eternidad. Si decidiera ciertamente abandonarte, sé que moriría. En esa cruz te hiciste dueño de mi vida, pusiste fin a lo que tanto me afligía, me diste libertad, me diste salvación. Porque sabiendo que eres grande y poderoso, no dudo tanto, Dios. ¿Será que parte de mi ser te ha abandonado? ¿O alguna vez se ha sido abierta a los pecados? Tristeza en mi alma, del fondo clama. Pero me hablas a través de tu palabra para buscar más de ti. Haber caído en la rutina religiosa nunca me hará feliz. Ahora comienzo a comprender por qué te amo y te amo más y más. Y al valorar tu sacrificio en el madero, Cristo vuelvo a entonar. Te necesito como el sol de la mañana, clama mi alma. Porque mi vida ha sido anclada a tu presencia, por ti cambiada. Y aunque me encuentre en días de gran amargura, tú me sustentarás. Señor, la gloria de tu nombre nunca morirá. Enaltecido seas por la eternidad, Señor. Engrandecido seas por la eternidad.
Tabernáculo de la Palabra. Bueno, estamos de regreso, hermanos amados, aquí en este programa Tabernáculo de la Palabra, este día sábado. Y estamos en la introducción y siendo bien bendecido de parte de Dios. Bueno, estábamos en el versículo 8 del capítulo 13 de los Romanos. Leo nuevo dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, mi hermano Marco, es el amor. Exacto, bueno, conversábamos mientras estaba la alabanza al aire. Se supone que estamos hablando a gente que está convertida de verdad al Señor. Y cuando la Biblia a mí me dice que debo amar, estoy yo reflejando el carácter de Dios. Ya, fíjese que en 1 Juan 3:1 la Biblia dice que Juan escribe: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta relación es íntima entre Dios y el creyente. Mire cuán amor nos dio el Padre, que ahora yo ese amor tengo que reflejarlo. Conversábamos recién que Cristo el Señor toma toda la ley de los profetas y dice: en esto consiste toda la ley de los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Wow, y uno dice: ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo amar a ese patrón que me robó mis posiciones? ¿Cómo puedo amar a ese vecino que me hace la vida de cuadrito? ¿Cómo puedo amar, no es cierto, al que me asaltó, al que me robó el celular, al que me carterió en la locomoción? ¿Cómo puedo amar a ese hermano que me hizo mal en la iglesia? Pero Cristo el Señor nos dijo: amados los unos a los otros, como yo os he amado. Y ahora Cristo en la cruz dice: perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, Cristo habla, pero también demuestra con su ejemplo. Y uno dice: Señor, yo quiero eso. Pero para querer eso, hay que morir a uno mismo. Y Juan, lo que recién comenzamos, Juan dice: hijitos, amados los unos a los otros. O sea, el amor es también soportar la flaqueza, la debilidad del hermano. Qué tremendo. Oye, este tema del amor, hermano, es muy difícil. Yo creo que la gente dice: ay, qué fácil amar. Claro, amar cuando alguien está enamorado, cuando hay alguien que te hace solamente bien, a un papá generoso, bondadoso, pero amar en las circunstancias, no que lo dice el corazón, en las circunstancias que lo dice la palabra, es otra cosa. Mire, quiero leer, porque esto, si bien es cierto, está anterior en el capítulo del 13, pero quiero lo que dice Pablo en el capítulo 12, porque dice unas cosas tremendas. Voy a leer del 9 en adelante el capítulo 12. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, me quiero detener. El amor en la iglesia hoy no se habla porque vivimos en una sociedad de la desconfianza. Exacto. ¿Cierto? O sea, si el pastor pide dinero, este es sinvergüenza, me quiere robar la plata. Entonces cerramos la mano. Si hay un hermano que tiene una necesidad, no, si ese hermano es cuentero, a mí ya me pidió plata y no me la devolvió. Cosas que pasan, no estoy inventando. Cerramos la mano. No, si supierais de esto, entonces pasan cosas por las cuales nos hemos vuelto indolentes, nos hemos vuelto mezquinos y en algunos casos avaros. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Dice, lo vuelvo a repetir, del 11 en adelante: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Usted es hospitalario, usted recibe bien a los hermanos. Hay gente que no recibe a nadie en la casa. Hay gente que a nadie lo invita a una taza de café o un almuerzo. Esa persona no lo va a hacer porque no le interesa al hermano. Usted dice: no, si a mí me interesa. No se nota. Porque las cosas se demuestran. Es imposible que yo ame a los hermanos y nunca le hable por teléfono.
Hoy día es re fácil hablarle a los hermanos. Mándele un WhatsApp. ¿Cómo está, hermano? Que Dios te bendiga. ¿Cuánto le va a costar? Yo he conocido mucha gente de la iglesia que si algún día que dicen que aman a los hermanos, porque dicen, no, nosotros amamos al mundo y le predicamos al alma. Y predican todos los días en la calle, lo cual está bien. Pero pregúntele si ese hermano te va a ir a visitar. Pregúntele si ese hermano te va a llamar por teléfono, no para contarte un cagüín, si te va a llamar para saber cómo estás. Hermano, esto que estoy hablando no requiere dinero. No requiere dinero. Todos tenemos teléfono. Si usted dice que ama a su hermano, voy a poner un ejemplo. Quizá, supongamos el hermano Jafet, ya yo. Como nunca llamo a alguien, voy a poner un ejemplo del hermano Marco, capaz que un día que lo llama el hermano Marco va a decir, ¿qué le pasó a este hermano? ¿Le falta plata? ¿Se pegó en la cabeza? Porque nunca lo llama. Entonces esto del amor, hermano, no es algo baladí, no es algo que está práctico en nuestra vida. Si a mí me preguntan, yo no voy a hablar por mí, yo creo que yo estoy falto de amor cristiano. Sí, amén. No puedo decir lo contrario. Y por eso tengo que ir a la palabra que es la luz que me alumbra. Entonces aquí dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Muchas veces no hemos sido hospitalarios ni hemos tenido amor cristiano. Dice después Pablo. Disculpe, lo puedo interrumpir ahí, mire, fíjese que 30 años atrás se daba mucho que uno iba al campo, ¿no es cierto?, a iglesia y los hermanos uno lo recibían con mucho cariño. Yo viví eso. Pero también fueron malos elementos, dejaron mal testimonio y eso produjo en la iglesia también un cerrar de mano que no debería ser, El no por unos pocos van a pagar el resto. Es cierto que hay gente que se aprovecha, es cierto, pero aún en ese caso Dios dice igual, atiéndalo. Exactamente. Y mire lo que dice después, versículo 14, capítulo 12, Romanos. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen. Usted bendice a los que le persiguen, al que lo trata mal, al vecino mala onda que tiene, a la persona. A mí, yo conozco gente que me ha querido dañar de una forma terrible. Y yo no puedo decir que los he bendecido porque estaría mintiendo. Pero ¿qué me dice la palabra? Bendice a los que te persiguen. Qué difícil. Muy difícil. Bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Conoció gente altiva? Yo conocí a harta gente altiva. No altivos, sino asociándonos con los que tienen plata. Asociándonos con los que tienen títulos, con los que tienen propiedades, con la élite de la iglesia, porque en la iglesia también se da esta cosa de que hay élite. Ahí está el pastor con los oficiales, con los diáconos, que son los que tienen buen estudio, los que tienen plata, buena situación. Y hay pastores, y esto lo digo con conocimiento, que nunca se van a juntar con un humilde, nunca. No conocen eso. No van a ir a visitar a un hermano que sea pobre en la congregación. Y si es que lo llegan a visitar, yo le aseguro que ese hermano se va a desmayar. Fíjese que... Déjeme tener un poquito más. Dice, entonces, unánime, versículo 16, entre vosotros no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y termino aquí el versículo, mi hermano Marco, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo, y termino este punto, al tiro mi hermano Marco, da cuenta de que el altivo, primero no se va a juntar con el humilde, pero además la consecuencia va a ser que se va a creer sabio en su propia opinión, porque la altivez hace que la gente crea que tiene la razón. ¿Me entiende? La altivez está asociada a no querer asociarme con el humilde. ¿Por qué? Porque lo miro en menos. Porque, ese hermanito no tiene ni estudio, no tiene ni plata. ¿Qué me voy a juntar con ese hermano? No, yo me junto con el hermano Marco, que tiene buena situación. Con este otro que me puede invitar a almorzar. Pero con el que no tiene para invitarme a almorzar, ¿por qué me voy a juntar con ese hermano? Hay un hermano que decía que en su iglesia estaban los pobletes y estaban los riquelmes. Y eso es una realidad, uno lo ve, la iglesia, yo soy de la vieja escuela, entonces yo veía años atrás que los hermanos, hermano tanto, venga para mi casa, vamos para mi casa, vamos a un tecito, después del culto, todavía vamos a tomar tecito a la casa, hermano. Hoy día eso no se da, porque una de las cosas que yo he visto y estudiado es que a lo mejor va a ver el hermano el televisor que tengo, y me va a pedirme plata. Se tiene ese temor. Pero la Biblia me dice, hermano, invita a tu hermano, tómate un tecito con él. Yo lo vi, hermanos que de buena situación se sentaban hermanos de una condición muy humilde y se apartaban, se sentaban en otro asiento.
Qué tremendo. ¿Sabes? Este testimonio no sé si es verdad o no, pero me hizo acordar, hermano Marco. Hace años atrás, escuché a un predicador que contó una historia, yo insisto, no sé si es cierto o no, pero decía mucho. Dijo que entró una hermana al culto hace muchos años atrás y fue vestida muy humilde. Y el pasillero, antes había un pasillero y portero de la iglesia, hoy día ya eso se ha perdido, la tomó y la dejó sentada en la última fila, a la hermana humilde. La misma hermana fue al otro día con un abrigo de piel que ocupaba en arte, bien bonito, y el mismo pasillero la tomó y la sentó en la primera fila. ¿Y sabe lo que le dijo la mujer? Le dijo, a ti te dicen, anda a sentarte adelante por la ropa. ¿Por qué? Porque se da, y esto también se da, y eso es humano, por supuesto, de que la gente se demarca uno a otro por la ropa que tienen. Ah, este anda bien vestido, anda con un traje trial. Y el otro hermano se compró un trajecito en la feria. Entonces yo no me junto con él porque ni siquiera se sabe, no combina ni bien los colores. Mira, se puso un terno azul con unos zapatos café o amarillo. Entonces, esas cosas tan humanas, hermano, conviven en nuestra vida. Y por eso Pablo dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Porque de hecho la Biblia dice que Dios al soberbio lo mira de lejos. Y dice el libro de Miqueas que Dios estará con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Entonces, Dios ama la humildad y por eso Jesús nació en un pesebre. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Usted le ha pagado mal por mal a alguien? Yo en alguna ocasión sí. Y no puedo decir lo contrario. Y no he deseado el bien de mi enemigo. Y muchas veces me he humillado y le he pedido perdón porque el corazón muchas veces no lo tenemos puro. No lo tenemos limpio de estas cosas. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, no está hablando que yo voy a tomar un champú, ya me voy a limpiar aquí. No está hablando de eso. Está hablando que nos tenemos que limpiar del odio, de la envidia, de la codicia, de la venganza, de las cosas que realmente ponen negro el corazón. Si cuando vemos la sociedad que hay crimen, homicidio, robo, secuestro, eso, hermano, no es porque no tengan ropa, no tengan un perfume. Eso es porque el alma de la sociedad está negra, está impura, está totalmente corrompida. Y nuestras almas, nuestros corazones necesitan de la gracia de Dios para ser purificadas. Y por eso la palabra, y perdóneme, hermano Marco, la reflexión a veces la vemos tan difícil porque nuestro cristianismo es mediocre, es un cristianismo insustancial, es un cristianismo que no está fundado en la palabra. Y por eso dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, desearle bien a todos. Ese es un corazón cristiano. Ese es un corazón cristiano, no el cristianismo que vemos hoy día. Y yo lo voy a decir. ¿Qué hay en las redes sociales? El pastor de allá peleando con el de acá. Que ese es carnal, que ese es mundano, que ese es calvinista, que ese es arminiano, que este es del diablo, que este es falso profeta. Hermano, escuchen lo que ve usted, lo que usted se alimenta en las redes sociales. ¿Cómo un pastor va a estar haciéndose famoso porque habla mal de otros hermanos? Así se hacen famosos hoy día. No hay un pastor o un predicador que se haga famoso porque anda ayudando de forma anónima, porque es un buen elemento, porque, como dice la palabra, hace el bien con la derecha, pero se queda callado, no anda sacándose fotos en las redes sociales. Mire la fama que hay nuestra, si eso nos tiene que llevar a reflexionar. Nuestra fama debería ser que nosotros hacemos el bien de manera anónima, sincera, que no andamos buscando la fama, que tenemos un buen corazón. Amén. Mire, fíjese que usted lo que está leyendo, Pablo está mostrando la conducta del cristiano hacia un mundo impío. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo el Señor, y Pablo lo está reflejando. Esto es lo que ustedes son para el mundo, que el mundo vea que ustedes son distintos, ¿no es cierto? Eso está diciendo Pablo a grandes rasgos. Pero ahora, ¿qué tal si damos vuelta un poco y miramos hacia adentro de la iglesia? Si nos vamos al capítulo 12 de Corintios, Pablo habla de todo lo que son los dones espirituales, ¿no es cierto? De que uno es profeta, de que el otro es pastor, de que el otro es evangelista, de que el otro habla en lengua y tiene sueños. Todo eso Pablo lo encasilla ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y dice, al final dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo, procurad pues los dones mejores, ¿no es cierto? Pero ahora viene Pablo y pone una coma. Más dice, yo muestro un camino aún mucho más excelente. Y luego usted leyó del 4 para adelante, pero del verso 3 en adelante, verso 1 dice, si yo hablase lengua humana, angélica, y no tengo amor,
¿Ya? Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si hubiera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, hermano querido, usted puede ser el tremendo pastor, puede tener una elocuencia extraordinaria, pero si no es capaz de darle la mano al hermano más humilde de la iglesia, eso es no tener amor. Si no es capaz de ir a ver a ese hermano que está enfermito, porque yo conocí un pastor que decía que él ya no visitaba a los hermanos, al menos que los hermanos lo invitaran. ¿Perdón? Yo dije, ¿perdón? Y de hecho lo confronté una vez. No puede ser, porque usted es un servidor no solamente de Dios, sino también usted es un servidor de la iglesia. Y también los que están a su alrededor, sus oficiales, ancianos, tienen que tener el mismo corazón. ¿Qué saco yo con ser el mejor predicador? Tener todos los dones habidos por haber dentro de la congregación, pero si no tengo ese amor práctico, ese amor demostrativo. Dios demostró su amor en la persona de Cristo. En Cristo el Señor, Dios demostró su amor. Cristo viene, se encarna y hace todo lo que el Padre le ordenó, ¿no es cierto? Trajo el Evangelio, demostró su amor, y ahora Cristo el Señor dice, reflejen lo que yo hice con ustedes. ¿Qué sacamos con ser tremendos predicadores? Tenemos una iglesia de 5.000 personas, pero entre ellos ni siquiera se conocen. El pastor no conoce a su gente. Los oficiales no conocen al resto de los hermanos. ¿No es cierto? Mira, un hermano que estuvo con nosotros una vez me dijo, a mí me gustaría que tuviéramos una iglesia de 200, 300 personas. Yo le dije, no, yo con 80 personas me basta y me sobra, porque a los otros los mandamos a trabajar. Porque hay una relación más estrecha. Cuando son pocos, todos los hermanos se conocen y se pueden ayudar. ¿Qué saco yo? De hablar en lengua, de que el Señor me habló, es que venía entrando en la iglesia y el Señor me cambió la palabra, me trajo justo la palabra ahora. Pero si no tengo amor, si no soy demostrativo, no solamente en ese cariño que hay entre los hermanos, sino en el amor de Dios real, verdadero. ¿Qué sacamos? Contarle a la iglesia. Claro, mire, sí. Bueno, Pablo dice que si no tenemos amor somos como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe, es decir, como un pedazo de lata que hace ruido. Eso Claro, es. exactamente. Una cuestión que le pegáis y no tiene ni un brillo. Pero el amor cristiano, hermano, no es solamente un tema, y yo lo voy a decir, a mí, las personas que me conocen saben que me gusta leer y aprender, pero el amor no es algo intelectual. No. El evangelio no es algo intelectual. Si no tiene una correlación práctica, si no está llevado a la práctica, no sirve de nada. Mire, y me llama la atención, y termino aquí esta lectura del capítulo 12, que me llama mucho la atención, versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Usted le daría de comer a su enemigo? Realmente ya te invito acá, vamos a comer un pollo asado. Es difícil. Si no, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está a mí en la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si tuvieras sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Hermano, el amor de Dios, y Jesús explicó claramente que el amor, el prójimo es todo, el amor de Dios tiene que estar en nuestra vida. Y no un amor, como decía el mismo Pablo, fingido. Porque hay gente que te saluda, hola, ¿cómo estáis, Marquito? Y por la espalda, ¿quién, hermano? Marco, aquí y allá. Eso no es amor. Si también, digámoslo, en la iglesia cristiana, en la iglesia nuestra, hay mucha hipocresía. ¿Cuánta gente te saluda y por dentro, y no soporto a este hermano? Y si no lo soporta, pídale perdón a Dios, Señor, dame amor por mi hermano. Dame amor por mi enemigo, dame amor por el vecino que me cae mal, dame amor por el que me trata mal. Necesitamos, si queremos que el mundo conozca el Evangelio, necesitamos cambiar nuestra conducta, necesitamos cambiar nuestro corazón, necesitamos pedirle a Dios que nos cambie. Qué tremendo tema, hermano. Vamos a ir a una alabanza y volvemos. Mire, saludamos antes de la alabanza a nuestro hermano Cristian Nidam, y creo que está también nuestro hermano Carlito Arena. Un abrazo grande para nuestro hermano, le amamos mucho en el Señor. Vamos a una alabanza y regresamos con este tema de bendición. Y está nuestro hermano Jorge Hernández también. No habíamos saludado. ¿O sí? Sí, parece que sí. El hombre busca angustiado encontrar
encontrar la paz en medio de las tinieblas de este mundo. Los corazones anhelan tener amor, pero el odio y las guerras no acallarán, mas la esperanza del justo no ha terminado. Aunque su voz se ahogue en el silencio, Cristo extiende su diestra para ayudar a los hombres que buscan su salvación. Es el amor de Dios que ha venido. El tiempo cuenta que el hombre está perdido, mas los que esperan en Cristo no morirán. Es la promesa a aquellos que han confiado en el que hizo los cielos, también el mar. Es el amor de Dios que ha venido. El amor de Dios que nunca cambiará. El amor de Dios que ha venido. El amor de Dios que nunca cambiará. Tabernáculo de la Palabra. Bien, estamos de regreso. Estábamos aquí con nuestro hermano Marco hablando del tema porque la verdad que es profundo el amor. ¿Y quién es el marco o el ejemplo más grande de amor? Es Cristo Jesús. Que Él entregó su vida y se derramó por mí, que yo no tengo ni un brillo, no tengo nada que ofrecer a Dios, pero Él se derramó en la cruz por mí, se derramó por usted, que no sé si tiene brillo, yo no tengo, pero por nosotros Cristo Jesús se entregó. Estaba reflexionando que Jesús reiteradamente habló del amor, no solamente Pablo. Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Orando por los discípulos antes de entregar su vida a la cruz, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De los que me diste, ninguno se perdió. Y dijo, y en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Fíjese que en el capítulo 14 de 1 Corintios que estábamos leyendo, Pablo no está en contra de los dones para nada. No está en contra de que usted hable lengua, que la persona profetice, que tenga dones de sanidad, que tenga un cargo dentro de la congregación. No está en contra de eso. De hecho, el capítulo 14, verso 1 dice, seguid el amor. Insisten, que ese es lo medular del verdadero cristiano. Sigue el amor, ¿ya? Procura los dones, sí, pero háganlo con amor. Por mi experiencia, mi caminar, yo he visto hermanos profetizando y muchas veces, hermanos, se han usado información anexa para avergonzar al hermano, usando el don. El hermano tanto, dice el Señor, que está enredado con la hermana tanto. Uy, qué lindo, hermano, solución, pero destruyó un hogar. Y eso es muy peligroso, usar los dones también para quedar bien uno. Eso no es amor, eso es destruir. El Señor me dijo tal cosa. Si el Señor dijo tal cosa, usted guárdelo, convérselo y vaya en forma privada a restaurar esa familia. Ahora, conversábamos recién con nuestro hermano. Es difícil encontrar hoy día pastores que vayan por la oveja perdida, ¿sí o no?
Años atrás habían pastores humildes que iban a buscar al hermano que se perdía. Hoy día no. Hoy día las ovejas mandan a el pastor porque quieren un consejo y a veces los pastores tienen un séquito de gente que pone una muralla y no dejan llegar a esa oveja necesitada donde su pastor. Y eso es tremendo porque se ha perdido, tristemente hay que decirlo, se ha perdido dentro del pastorado el buscar a la perna quebrada. Ahí también hay un reclamo de parte del Señor, ¿no es cierto? El buen pastor dice que deja las 99 y va a los montes a buscar la perna quebrada y la carga en su brazo y la lleva, la restaura, ¿no es cierto? Y le cura la patita y le da alimentación y después esa oveja es la más fiel después de todo. Y eso es lo que hoy día se necesita. Pero ojo, no solamente en los pastores, hermanos queridos, también en los que se llaman líderes, los hermanos que están alrededor del pastor, que se supone que son gente madura, gente seria, gente ya formada, también tienen que tener ese corazón, un corazón restaurador. Hoy día no se está restaurando. Si se fue, mire, yo sé que usted lo escuché, yo también lo escuché. Si se van 2 de la iglesia, llegan 6. ¿Y cuántos hermanos, y ahora hablamos de los hermanos que a lo mejor están aparte, se apartaron del Señor, no se congregan más porque fueron heridos? ¿Y quién los restauró? ¿Quién fue a restaurarlo? ¿Quién fue a buscar al hermano? O sea, hermano, vamos adelante, sigue con nosotros. Mira, yo soy tu amigo, conversa conmigo, oremos al Señor. Pucha, si necesitas, yo te vengo a buscar todos los días, vamos, congreguémonos. Hoy día no se ve eso, hermano. No se ve. No, si se fue, no importa. Se van 2, el Señor manda 4 más. Y esa persona queda tirada en el camino. Dios tenga misericordia también por los líderes que se supone, porque el pastor es un ministerio, pero también nosotros tenemos que ser pastores de corazón. Los que estamos hablando, ¿no le parece a usted, hermano, que digo? Claro, que mire, yo voy a hacer un poco un análisis de lo que yo veo en la iglesia en general, no en particular, en general. Yo veo que de un tiempo a esta parte se ha relevado de buena manera el tema de la doctrina, ¿cierto? De un tiempo a esta parte se habla de doctrina, teología, y eso está bien, yo no estoy en contra. Pero se ha dejado de lado esto otro. La vida cristiana. Porque yo tengo muchos libros, la gente sabe, yo tengo que tener 800 libros en mi casa, como mínimo, para la gloria de Dios. Pero eso no quita que uno deje de lado el evangelio real. Hoy día hay mucho evangelio de redes sociales, de la influencer, que tengo 1000 visitas, que yo me invitaron a tal parte a hacer un podcast. Está bien, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero yo voy a ponerme, por ejemplo, si yo hiciera un evangelio de redes sociales, con 1000 likes, que no los tengo, pero no los busco tampoco, y nunca visito a un hermano. Nunca me preocupo de saber cómo está el hermano tal. Nunca expreso, porque el amor también hay que expresarlo. Mire, le pregunto, y respóndase usted mismo. En un año, yo no le voy a hablar de su familia, le voy a hablar de usted, de su vida cristiana. ¿Cuántas veces usted llamó a un hermano y le dijo, hermano, te quiero, te extraño? Para bendecir al hermano. Porque nosotros somos mandados a hacer para ver todos los defectos de los hermanos. Este hermano es chanta, este es cagüinero, este cometió este pecado, está bien. Todos tenemos pecado. Pero ¿cuál es su acción particular de amor? Porque criticar y destruirlo es fácil, hermano, es fácil criticar. Todos vamos a cometer errores y pecados, todos. Pero levantar, ¿a cuánto usted ha levantado? ¿A cuántos hermanos usted llamó para restaurar? Le dijo, hermano, sabes que te extraño, espero que Dios te bendiga, que te vaya bien. Eso es amor también. Y nuestra cultura chilena es mandada a hacer para votar. Agarramos un hacha al que va subiendo, ojalá que lo hagamos caer al tiro. Eso pasó con José Miguel Carrera, con Bernardo Higgins, y de ahí en toda la historia chilena. Al que le va un poco bien hay que votarlo. Pero cuando usted bendice a un hermano, cuando usted llama hermano, sabes que hace tiempo no te saludaba, pero te bendigo en el nombre del Señor. A veces, hermano, un saludo trae bendición. Claro. Un abrazo. Y al revés, cuando usted invitó a un hermano, ¿sabes qué? Acordémonos de este hermano. ¿Y por qué no lo invitamos a almorzar el domingo? Eso también es parte de amor. Yo recuerdo un hermano que creo que hoy día es pastor, no voy a decir el nombre. Yo creo que tenía 17, 18 años y él era guardatemplo. Y un día me dijo, ¿sabes qué, hermano? Te voy a invitar el domingo a almorzar a mi casa porque cuando yo era joven y era soltero también me invitaron a mí. Y yo lo encontré súper lindo y yo fui. Dije, oye, qué buen gesto, porque el amor también es gestos. Pero insisto, hoy por la desconfianza, por lo distinto, no invitamos a nadie, con nadie nos tomamos un té, y yo no estoy diciendo que va a pasar toda la semana tomando té, almorzando, no se trata de eso, pero entonces usted en un año, ¿cuántas veces compartió con un hermano? ¿Cuánto tiempo dijo, ya voy a invitar a este hermano a comer un completo? ¿Cuántos son un completo? 1.000, 2.000 pesos. Entonces, no es un tema de economía, es un tema de cultura, que estamos tan metidos en la obra, en la teología,
que nos hemos olvidado que el Evangelio es amor. De hecho, la Biblia dice, Dios es amor. Si nosotros descuidamos esto, estamos dejando algo que es primordial. Y mire, y no quiero que se me vaya el punto. Yo he escuchado, y hay una corriente teológica que prácticamente Dios es odio, que Dios está enojado con el impío, que Dios odia al mundo, que Dios es un Dios de ira. Y algunos se basan en un sermón famoso de Jonathan Edwards que se llama Pecadores hermanos de un Dios airado, lo cual es cierto. Si la Biblia dice que hay juicios, que hay 7 sellos, 7 trompetas, que hay copas preparadas con la ira de Dios que se va a derramar. Pero eso no tiene que ver porque el juez es Dios, no somos nosotros. La Biblia dice que un día Dios juzgará al mundo con justicia, eso es parte de la verdad bíblica. Pero Dios no nos llama a nosotros a ser jueces. A nosotros nos dio un nuevo mandamiento que ese es el amor, el restaurar con amor. Agustín dice en una parte, si amas, corrige con amor, perdona con amor, haz todo con amor. ¿Cuánto de eso tenemos nosotros? Yo insisto, esto está en la Biblia y podemos citar muchos textos que el tiempo no nos va a alcanzar. Pero esto no es menor, hermano. Hablar del amor de Dios no es algo baladí. Necesitamos ser bíblicos también en esto. Si no, tendremos un evangelio cojo. Usted se imagina una iglesia, voy a poner un ejemplo, la iglesia, ¿cómo se llama? De la Odisea. Ya, iglesia de la Odisea, personalidad jurídica 50-50. Donde no hay amor, no hay fraternidad, no hay gozo, solamente corrección, reprensión, juicio. ¿Alguien va a querer ir a esa iglesia? No. ¿Alguien se va a querer restaurar ahí? Porque muchas veces también pasa, y yo insisto, acá tiene que haber un equilibrio, que no hay un equilibrio, que no existe un amor. La Biblia dice que cuando él fue, la historia del hijo pródigo, cuando volvió el hijo pródigo, la gente dijo, mira el que volvió, po. Si supiera el pecado que hizo este. No dice eso. Dice que hubo un banquete, mira el que volvió, qué alegría, que volvió nuestro hermano, que se había apartado, que estuvo por allá descarriado. Eso es cristianismo. Mire, hay dos cosas que usted está hablando y me vienen a la mente. Primero, si hubo alguien que criticó fueron los menos, que fue el hijo pródigo, el hermano mayor. Fue el único que criticó, pero todos estaban contentos que haya vuelto el hijo descarriado. Y segundo, aquí voy a ser el abogado del diablo. A veces también, hemos hablado de la parte negativa, pero también hay hermanos que son restauradores, hay hermanos que se preocupan por su hermano, pero se encuentran que el hermano que cayó no quiere ser restaurado. No, como que no se meta conmigo, ya el Señor me va a levantar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay gente que dice, no, yo me voy a la iglesia y si uno lo llama, hermano, no me llamen porque el pastor me dijo aquí, así que hermano, no me llamen. No, también usted tiene que, si usted ha sido herido, si usted por alguna casualidad o por alguna situación X fue herido de la forma que haya sido, también permita la restauración, porque dice que no debemos guardar rencor en el corazón, ni hay en nosotros algún asomo de raíz de amargura. Porque no dejarse restaurar también, aquí estoy haciendo abogado del diablo acá, yo también, si yo estoy herido y alguien me viene a restaurar, me viene a levantar el ánimo, yo tengo que dejarme también, porque nosotros no somos todopoderosos. También tenemos emociones, también tenemos sentimientos, y en algún minuto necesitamos que alguien nos restaure, que alguien nos llame, que alguien nos abrace, y hay hermanos que no se dejan, porque nos hemos encontrado con situaciones así. Y hermanos que se cierran y dicen, no, es que a mí, mire, un hermano, todavía está vivo el hermano, ya es un anciano, y él se apartó por muchos años de la iglesia, se fue, y fueron los fundadores de la iglesia donde yo me crié. Y un día yo le dije, hermano, pero vamos a la iglesia, tanto tiempo que no se congrega con nosotros, ya era joven, tenía 14, 15 años. No, me dijo, no, porque a mí lo que me hicieron en la iglesia fue algo muy tremendo, y yo dentro de mi mente, y yo un poco chistoso, dije yo, ¿qué le habrán hecho al hermano? ¿Lo habrán crucificado? ¿Qué hicieron con el hermano? ¿Qué tan tremendo es que ahora el hermano no quiere congregarse? No quiere ir. Y el hermano no permitía que alguien lo abrazara, que conversáramos con él. Él no permitía. Él se cerró y se cerró. Pasaron muchos años. Después yo me enteré que volvió otra vez a congregarse y ahora está caminando el hermano. Pero a veces ocurre eso también, ¿ya? Lo que hemos dicho... en general, a lo mejor hemos sacado la parte mala, y es así, pero también hay muchos buenos pastores, sobre todo en la periferia, para el campo, buenos pastores que van donde los hermanos, pero también se encuentran con hermanos que no quieren ser restaurados, porque ya el Señor, entre comillas, el Señor me va a restaurar, como que va a venir un ángel con el Señor y decir, ya restauremos a este, no. También hay pastores que hacen su labor, y gloria a Dios por aquellos pastores que hacen su labor, pero también déjese restaurar.
Y el dejar restaurar es también admitir el consejo, ¿no es cierto? Claro. A lo mejor, me hirieron por un error que yo cometí, y yo también tengo que tener la madurez de decir, pucha, sí, realmente yo me equivoqué. Y a lo mejor me hirieron por una actitud mía. Entonces, cuidado con eso. También déjese restaurar, déjese hacer cariño, reciba la corrección de buena manera, porque si vamos a corregir, tenemos que corregir también con amor. ¿No le parece? Claro, es un tema de ambas partes. Todas las relaciones tienen que tener un grado de reciprocidad, no pueden ser unilaterales. Claro. Ahora, bueno, aquí saludamos al pastor Isaías Méndez también, que dice hermosa enseñanza. Nuestro hermano Julio, que cita la pregunta que Jesús le hace: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Evidente, hermano, el tema del amor es difícil. Yo eso pensaba, no ahora, siempre, que lo que Jesús y Pablo enseñan es difícil. El amar al enemigo, el preocuparnos de otro, el dejarnos de lado, hermano. El dejarnos de lado por ir a buscar a otro. Usted se ha dejado, es difícil. Pero esto es bíblico, hermano. Necesitamos amar. Yo estoy convencido que una iglesia, para que tenga un equilibrio, uno de los ejes que tiene que tener un fundamento, una iglesia, es el amor. Y no hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia cristiana en general. La iglesia tiene que tener amor. Desgraciadamente, esto se ha perdido mucho y necesitamos, con la ayuda de Dios, que vuelva. Porque dice la Biblia que el que restaura a un hermano o lo hace volver, ocupa esa palabra, cubrirá multitud de pecados. A veces nosotros exacerbamos, y no digo que hay que ser liberal ni nada de eso, pero no, que el pecado. Sí, pero también tiene que haber un elemento restaurador, porque cubre multitud de pecados, y eso lo dice la palabra. Vamos a ir yo creo que ya una última alabanza, y vamos a volver con este tema de gran bendición, y usted ahí nos puede seguir comentando para poder compartir con nosotros en esta tarde, amados hermanos. A veces nos es fácil decir que el amor de Dios habita en nosotros y no vemos las raíces que están creciendo dentro de nuestro corazón, y nos volvemos jueces de aquel que falló, y todos señalamos su error, porque siempre es más fácil juzgar que amar. ¿Dónde está el amor con el que decimos amarnos? ¿Dónde está el perdón cuando todos creemos ser aquel que nos perdonó? A veces queremos tomar un papel que no nos corresponde, y tenemos que entender que la batalla es espiritual. Dejemos de matar a nuestro ejército, curemos las heridas con amor, porque si Él nos perdonó, no neguemos el perdón. ¿Dónde está el amor con el que decimos amarnos? ¿Dónde está el perdón cuando todos creemos
nos perdonó. Tabernáculo de la Palabra. Bueno, estamos ya de regreso en este programa de este día sábado 14 de febrero, siendo las 20:35. Y estábamos, hermano Marco, hablando un poco de lo cotidiano que ocurre con aquellas personas que se han alejado por distintos motivos de la congregación y necesitan restauración. El amor, hermano, es amplio. Este tema abarca relaciones personales, familiares, relaciones congregacionales, relaciones profesionales, de trabajo, y el cristiano está mandado no a amar selectamente. Recuerda usted que el sermón del monte Jesús dice, si tú saludan a los que te saludan no tienen ningún mérito, o si tú amas a los que te aman, o sea, los impíos también hacen lo mismo. Entonces el cristiano tiene una vara por la cual es medido mucho más alta. Como nosotros lo decimos en otras palabras, hay un estándar para el cristiano que es distinto, es más elevado. Y lo curioso, y yo diría un poco irónico, es que muchas veces el estándar nuestro es más bajo que el de los impíos. Muchas veces nuestra conducta, hay un promedio, una media, y nosotros no estamos en esa media, estamos más abajo. Y eso es triste, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a ser, a ver, no sé si, no vamos a ser mejores que ellos? Nuestra ética, nuestra conducta va a ser inferior. Entonces ahí claramente hay un problema que nosotros tenemos que ser superiores. Y si usted se da cuenta, y esto yo lo recuerdo siempre, una frase de C.S. Lewis, que él en el libro Mero Cristianismo dice que los cristianos están de acuerdo en la importancia de sus desacuerdos. Es decir, los cristianos pasamos en división por doctrina, que no me gustó lo que dijo, que se peinó el pelo para acá, para allá, sí. Y el mundo está unido. O sea, usted ve cuando hacen estas Teletón y todas esas cosas, se unen los del Canal 7, TVN, los deportistas, la farándula, están todos unidos. Pero nosotros los cristianos estamos todos divididos. Y hay divisiones que uno las puede entender, pero otras que uno dice, ¿cómo hay 20.000 denominaciones en Chile? Claro. O sea, algo no anda bien en las congregaciones, ¿cierto? Exactamente. Y eso da cuenta que nuestra espiritualidad no está bien. No está bien, porque si nos vamos a pelear por cualquier cosa, eso significa que espiritualmente no estamos bien. Y necesitamos volver a la palabra, volver a la práctica cristiana, y el amor es fundamental, mi hermano. Fíjese que Juan, en su primera carta, no en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, él da una sentencia, pero fundamental. Dice en el verso 8, el que no ama, hermanos queridos, pongan atención en esto, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Dios en su esencia es amor. Él no tiene amor, no encontramos amor, no, Él es amor. Y Juan dice, el que no ama, entonces vuelvo a la reflexión que hizo usted hace un rato atrás. Yo debo preguntarme, ¿yo estoy amando como Dios ama? Porque no está hablando de cariño, no está hablando de beso y abrazo solamente, no. Yo amo cuando yo tolero a mi hermano, ¿no es cierto? Cuando lo amo con sus defectos, no trato yo de cambiarlo, pero sí me doy el tiempo por amor a aconsejar al hermano. Es una demostración de amor. Y aquí Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora dice Juan, ¿ustedes quieren conocer cómo Dios demostró su amor? Pues bien, seguimos leyendo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Y el verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amados hermanos, usted puede orar y hacer un montón de cosas, pero eso no lo lleva a estar en comunión con Dios, a menos que no haya amor. Es lo que está diciendo Juan. Yo creo, dice Juan, que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan dice, nosotros experimentamos el amor, lo vivimos, estuvimos con Él, nos sentamos a la mesa, estuvimos en el monte de la transfiguración, vimos sus palabras, vimos cómo Él los consoló, lo vimos en el lago Genesaret cuando calmó la tempestad, vimos cuando sanó al enfermo, conocemos el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y ahí se ratifica, dice Juan, que Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿ya? El que permanece en amor, permanece en Dios. La condición para decir yo soy un verdadero hijo de Dios y estoy con Dios y Dios está conmigo, no es solamente fe, no es solamente caridad, porque Juan, hablábamos en Corintios, Pablo decía que estos tres son importantes, pero el más importante es el amor. Entonces dice, usted quiere, ¿cuál es el distintivo de que Dios está con usted y usted está en Dios? Es el amor. ¿De ahí quedamos? Qué tremendo, porque si usted puede repetir un poco, hermano Marco, la última frase, que el que permanece en Dios permanece en amor porque Dios es amor. Claro. Yo ahí le voy a hacer un zoom. Nosotros, en nuestra idiosincrasia evangélica, creemos que permanecer en Dios es permanecer en la congregación. O sea, yo voy al culto, usted está caminando, sí, hermano, estoy caminando en la pentecostal, en la metodista, en la bautista, en la reformada, póngale el nombre que quiera. Usted si está ahí, ese hermano está en Dios, está fiel en Cristo. ¿Por qué? Porque va a la congregación. Pero la Biblia nos dice que uno permanece en Dios porque permanece en una congregación. Dice que el que permanece en Dios permanece en amor. O sea, si yo tengo odio, ira, malos tratos, etcétera, 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 ¿puedo estar permaneciendo en Dios? Aunque esté en una congregación. Bueno, me van a perdonar, hermanos metodistas, pero eso se ve. Escuchen ustedes, los hermanos metodistas. Mire, una vez nosotros estábamos en una iglesia y andábamos buscando un local. Y fuimos de un caballero que había estado con el obispo Maña, era ya un anciano. Y cuando dijimos que éramos hermanos y que queríamos arrendar el local que él tenía, nos preguntó, ¿de qué secta son ustedes? Porque no éramos metodistas, éramos pentecostales. Y eso se ve, hermano. No, es que el hermano bautista no es mi hermano porque es bautista, dice el pentecostal. Y el metodista dice, no, el pentecostal no es mi hermano porque no es metodista pentecostal. Perdone si estoy en una con las determinaciones, pero es una realidad. ¿Y qué es lo que está diciendo? Usted me acaba de hacer un zoom. El que permanece en Dios por el amor. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios. O sea, aquí se echa por tierra el estrato social, se echa por tierra el estrato económico, se echa por tierra el estrato educacional y se echa por tierra el estrato religioso. ¿No le parece? Claro, mire, y si vamos más, acá no yo, la Biblia hace un zoom más cerca, estamos ya con un zoom 3.0. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20-21, mire lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, si usted dice, ay, gloria a Dios para siempre, pero odio a mi hermano, usted, hermano, no es cristiano. Así de simple. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano y lo aborrece, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fácil, po. No, ese calvinista es del diablo, ese arminiano es del diablo, ese, no sé, metodista es del diablo. Ese, ¿cómo va a ser hermano usted diciéndole a todo el mundo que es del diablo? Claro. Porque ese hermano fue comprado por la misma sangre que Cristo derramó por usted. Yo siempre digo, aunque me digan que soy amarillo, que soy fariseo, dígame lo que quiera. Los hermanos arminianos son hermanos, los hermanos metodistas son hermanos, los hermanos calvinistas, y todos son mis hermanos. Si Dios los va a salvar o no, yo no tengo idea, porque el único que sabe quién es salvo es Dios. ¿Ok? Pero dice la Biblia, si alguno dice que ama a su hermano y lo aborrece, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si usted dice que ama a Dios, danza, habla lenguas, profecía, ultra teólogo, se sabe toda la doctrina, le gusta, ya, usted, ámeme a mí. Me tiene que amar. No es que me cae mal ese hermano, es que le tiene que amar.
Porque usted está diciendo que ama a Dios. Y es un mandamiento. El que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, tu hermano, y no lo digo yo, no es solamente una sugerencia. No, yo te sugiero esto. No es una insinuación tampoco. No es un consejo, no es Marquito, ¿sabe qué? Le recomiendo esto. No, es un mandamiento. ¿Por qué el mundo se ríe de nosotros? Porque hay puras peleas en las redes sociales. Insisto, hay pastores que en lugar de ser pastores, dedíquense a ser influencer, youtuber. Está bien, fantástico. Pero ustedes si pelean y se exponen todos los días y se critican y pelean, ustedes no representan el cristianismo de la palabra. Sean de sana doctrina, póngase el letrero que quiera, eso no es bíblico. Acá estamos citando la Biblia, yo no estoy citando a Jonathan Edwards, a Umaña Salina, a Willis Hoover, no sé, a John Owen, póngame el teólogo que quiera, pastor. No. Acá es la palabra. Y la palabra nos enseña que nos tenemos que amar. Y esto, hermano, parte, y necesariamente parte al mirar la palabra y ver cuál es nuestra condición como iglesia. Muchas veces, y esto lo digo porque creo que es así, muchas veces los hermanos han sido inducidos al odio por los predicadores y los pastores. Yo he escuchado, no, dile que es impío, dile que si no está contigo del diablo, y es sembrar odio. Pero acá la Biblia dice que tenemos que amarnos, y esto no es, insisto, una sugerencia, es un mandamiento. Y como es un mandamiento, nosotros lo tenemos que practicar. Y voy a poner un ejemplo. Si el hermano Marco peca contra mí en un pecado grave, póngale el que quiera. ¿Lo tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? Una vez. No, es que ya lo perdoné como 5 veces. Pero Jesús dijo, ¿cuántas veces? 70 veces 7, chanfle. Y perdonar no es, no te perdono, pero no me voy a olvidar nunca. No, pues eso no es perdón. Yo te perdono, pero no te hablo nunca más. Eso no es perdón. Eso no es amor. Porque si no estaría condicionado. Y el amor de Dios, el amor cristiano, no está condicionado. Perdonar es olvidar. Perdonar es borrar. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Él borrará y echará en lo profundo del mar todas nuestras rebeliones. Eso dice la palabra. Sí. Entonces yo quiero que Dios me perdone y me ame, sí. Y yo tengo que hacer lo mismo con mi hermano. Es decir, este tema, hermano, insisto, no es un tema superficial que hay que dejarlo ahí encimita. Este tema tiene que ser mucho más profundo de lo que lamentablemente a veces nosotros vemos o dimensionamos. Usted decía algo súper importante. Es un mandamiento, no es una sugerencia, ni por si acaso, o no es que Dios le diga, oiga, ya, pues péguense la paleteada, ámense. No, es un mandamiento. Ahora, cuando vamos a Gálatas, dice que el fruto del Espíritu, ahí está, Él está en singular, el fruto del Espíritu es amor. Mire la importancia que Dios le da al amor. Amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. ¿Cómo yo reflejo el amor de Dios? Bueno, vamos a la palabra. El amor trae paciencia, trae paz, trae benignidad, trae bondad, trae todo ese, como alguien dijo, el amor es como el kiwi, nadie sabe qué sabor tiene muchos sabores. Uno le encuentra un gusto a sandía, otro a melón, no sé, pero el fruto del Espíritu es el amor que tiene todas estas cualidades. Ahora, la Biblia dice que si hay algo que yo no puedo producir y no lo puedo producir por mi carnalidad, tengo que ir a la oración. La oración, Señor, pon a mí el amor que tu palabra me ordena. Yo no estoy cumpliendo este mandamiento. Seamos honestos en nuestras oraciones también. Señor, yo no tengo esto. No, veo al hermano tanto que el hermano es así, pero Señor, yo no tengo esto. Señor, dámelo, si está en la palabra. No lo produce yo, lo produce el Espíritu Santo. Debo ir como cristiano a pedirle al Señor, ayúdame y pon en mí este amor que tu palabra me ordena, porque es una orden. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Mire, me estaba acordando de Pedro, porque Pedro negó 3 veces al Señor. Y la pregunta de Jesús a mí siempre me ha dado vuelta. ¿Me amas? Jesús no le preguntó, ¿te sabes el concilio de Nicea? Me dijo, oye, ¿te sabes la confesión de fe de Westminster? ¿Estudiaste teología? No le dijo eso. Pedro, vas a ser el primer papa, le dijo. No le dijo nada. No le preguntó 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Claro. Porque Jesús y Dios entendía que el vínculo de Dios con el hombre y del hombre con el hombre en forma horizontal es el amor. Entonces ese amor que nosotros decimos profesar por Dios, también tenemos que amar. Este es un tema que lo digo y creo que a todos nos queda grande. Yo no creo que haya alguien que esté sobrado de amor, que tenga tanto amor que no necesite que Dios le asista para amar más. Yo creo que todos estamos en una carencia muy grande de un amor cristiano, insisto, un amor cristiano con nuestros prójimos, con nuestros enemigos, con nuestros hermanos, que Dios nos ayude para poder amar. Si hablan mal de mí, me quedo en silencio porque Dios es mi justicia. Claro. Si me tiran a la parrilla, si me odian, si me persiguen, la Biblia dice,
que cuando los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Entonces, en todas las circunstancias y con todos los hombres tenemos que manifestar un amor de verdad. Mire, usted dijo algo interesante, que muchas veces los líderes infunden odio a las personas. Y eso es peligroso, porque la persona, cuando empieza a sentir eso, automáticamente entra otro sentimiento de superioridad. Yo soy superior a él. Por eso yo puedo juzgarlo. Yo por eso puedo apuntarlo con el dedo, porque como ahora yo soy hijo de Dios, ahora yo soy santo, soy salvo, ese es un impío, o este hermano cayó, yo lo puedo apuntar con el dedo. Y eso no es así. Eso no es así. Cuando un líder usted esté diciendo, no, ese es un pecador, es un impío, es un hijo del diablo, bien, oremos para que se convierta. Ahí está el remedio. Oremos para que se convierta. Porque yo como cristiano, yo debo desear que todos se salven. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, por muy mala que sea esa persona, por muy canalla que sea esa persona, yo tengo que orar para que el Señor no lo convierta. No tengo que verlo como mi enemigo. Yo tengo un hermano amigo que se decía siempre, nosotros éramos tizones del infierno, todos íbamos camino para allá. Y ese que está ahí, también Cristo murió por él, derramó su sangre. A lo mejor era más malo que yo, seguramente. Hizo cosas peores que yo, seguramente. Pero también la sangre de Cristo lo puede limpiar y redimir. Claro, y de hecho a Jesús cuando le dicen que es amigo de prostitutas y de publicanos, estaban diciendo la verdad. Sí. Él no tenía miedo de estar con rameras, con publicanos, con gente mal mirada, porque él vino a amar al mundo. Y en eso él demostraba que no solamente vino a los eruditos, no solamente vino a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, él vino y se relacionó con gente de todo tipo, de toda categoría, de toda posición social, porque Dios es amor. Amén. Bueno, vamos a ir a la última alabanza, mi hermano, antes de despedirnos. Nos pasamos un poquito, así que ya vamos a estar finalizando con la ayuda del Señor. Y bueno, ya queda poquito, así que disfrute esta alabanza y volvemos con el programa. Dios es caída, quien sana las profundas heridas que quedan. Será el que te condena o aquel que viene a ayudar. Después de una caída, quien queda. Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te vienen a acusar. Después de una caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de una caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no. Dejándola en el suelo te dio libertad.
somos para estar condenando. Si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar, porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Si vamos a la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando allí su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Tabernáculo de la Palabra. Amén. Hermoso tema que tuvimos. Bueno, de verdad que este tema es para largo y tendríamos, no sé, 2 horas más para seguir, pero ya estamos terminando, se re pasar allá. Saludamos también a nuestro hermano David Balma, que nos ve desde los Estados Unidos. Dios te bendiga, hermano querido, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, los vamos a despedir, sin antes invitar a los hermanos para mañana a la predicación a las 11 de la mañana ahí en Yungay con Palena. Ahí vamos a estar predicando la palabra del Señor. Por mi parte me despido, le damos gracias al Señor por este tiempo que estuvimos. Recuerda, el próximo sábado también vamos a estar con otro tema también interesante. Y por mi parte deseamos que Dios les bendiga. Dejo a nuestro hermano Jafé, que nos va a recomendar un libro que nos trajo ahí para la gloria del Señor. Por mi parte, Dios les bendiga. Bueno, bien breve, este libro es de Frank McDonald, se llama La Gestapo, que fue la policía secreta del régimen nazi. Lo interesante del libro es que trae historias de algunos pastores cristianos que fueron asesinados y maltratados por la misma policía alemana. De tal manera que yo encontré algunas historias bien interesantes para conocer cómo fue la conducta de nuestros hermanos bajo el régimen nazi. Así que usted puede adquirir este libro, no es cristiano el libro, pero es interesante. Quizás le pueda bendecir algo de lo que ahí aparece. Les saludo a todos en el amor del Señor. Agradecido también por la compañía, por la sintonía que nos están dando. Desearle que el Señor les bendiga mañana en sus actividades y animarle a aquellos que están desanimados, que están maltratados, a veces están heridos, que se levanten, que el Señor es poderoso para ponerlo en pie y busquen a Dios. Es importante buscar a Dios pese a lo que haya pasado, a las caídas, a los fracasos, a las derrotas, a las heridas, a las lágrimas que pueda tener. El Señor es poderoso para restaurar. Amén. Bien, como dijimos, nos despedimos, damos gracias al Señor por esa tremenda sintonía que tuvimos hoy día y le invitamos para el próximo sábado nuevamente en este su programa Tabernáculo de la Palabra. Que Dios les bendiga. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde,
Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga.